Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Ahí creo que pueden hacer con subir el dedo para arriba para ver si es que, o la mano para arriba si es que me escuchan. Pero asumo que sí. Ahí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, mientras se va sumando ahí la gente, por mientras me presento. Yo soy José Batlle. Eh, Les quiero agradecer mucho la participación, la convocatoria. En particular agradecerle al equipo de Alma to Webinar por facilitar este espacio, esta convocatoria. Eh, bueno, yo, como les contaba, soy José Batlle, economista de Ingus y socio en Ingus, que es una empresa de consultoría en Data Science. Nosotros hoy día estamos muy contentos con el equipo porque estamos lanzando nuestro nuevo nombre, nuestra nueva marca. Somos una empresa que partió hace ya cerca de 3 años y hoy día lo que queremos compartir con ustedes es algunas de las experiencias y aprendizajes que hemos tenido en ya casi cerca de 30 proyectos de Data Science que hemos desarrollado. Entonces, muchos de estos aprendizajes, obviamente que los vivimos en carne propia, aprendiendo de errores y de lo que implica entrar a al mundo de Data Science que ha sido tan vertiginoso, ¿cierto? Entonces, la conversación la vamos a estructurar de la siguiente forma. Ahí está. Dividimos el webinar en 4 secciones. Primero vamos a partir hablando del contexto, entender un poco algunos conceptos clave relacionados con la llamada cuarta revolución industrial. Muchos de ustedes van a haber escuchado muchos de estos conceptos, anglicismos como Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, y explicar también cómo ha surgido el concepto de la ciencia de datos, el famoso Data Science. Después, en segundo lugar, vamos a profundizar un poquito en qué significa Machine Learning, cómo se aplica en la empresa, vamos a entender ahí la aplicación práctica y cómo funciona, qué es esto de que hay máquinas que aprenden y cómo lo hacen. Ya en las secciones 3 y 4 vamos a entrar de lleno en la parte más aplicada, ¿cierto? Cómo desarrollar un proceso, un proyecto de Data Science, cuáles son todas sus etapas, y las cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. Así que les vamos a entregar ahí algunos tips en distintas etapas de lo que hemos ido aprendiendo como equipo a lo largo de estos ya cerca de 30 proyectos que hemos desarrollado. Entonces, a ver, tal vez voy a esperar un par de minutos. Seguimos. Partamos por el contexto. Estamos en un contexto, ¿cierto?, en que tenemos datos en todas partes. Prácticamente todo lo que hacemos vamos dejando una huella digital. Desde las transacciones, ¿cierto?, de lo que comentamos en redes sociales, lo que compramos, después lo que buscamos en los buscadores, en Google, por ejemplo, después nos hacen recomendaciones súper personalizadas. Y tenemos hoy día una generación de datos muy exponencial, en que cada día se generan millones y millones de datos. Tenemos más de 150.000 millones de objetos conectados a Internet que están generando datos, aparte de las personas. Entonces hoy día, con estos datos, se abre un abanico de posibilidades y de hacer recomendaciones mucho más personalizadas a nuestros clientes, y también de hacer mucho más eficientes nuestros procesos. Por ejemplo, en las empresas hoy día, en las industrias, podemos ir monitorear de cerca nuestras maquinarias, anticipar posibles fallas y evitar que nuestra planta se pare, lo que puede implicar costos muy grandes. Podemos predecir con mucha precisión muchas variables como el riesgo crediticio o la demanda que vamos a tener, cuánto vamos a vender, la propensión de compra, podemos hacer recomendadores a nuestros clientes. En fin, hoy día con estos datos se abren muchas posibilidades y se levanta una dificultad de cómo internalizar todos estos datos para poder tomar decisiones mejores y a tiempo. Muchas veces estos datos se generan en tiempo real. Entonces, ¿cómo pasó qué fue lo que gatilló esta cuarta revolución industrial? Podemos identificar básicamente 2 elementos, que uno es el aumento en la capacidad de procesamiento, y aquí tenemos la famosa ley de Moore, que desde el año 70
básicamente los microprocesadores han aumentado su capacidad de procesamiento y lo han duplicado cada 2 años. Y al mismo tiempo ha disminuido mucho los costos, ya sea de procesamiento como de almacenamiento. Entonces hoy día, con la misma plata que hace 20 años, podemos almacenar muchísima información ya prácticamente sin límite. Y esto ha generado que también muchas tecnologías, como Machine Learning, inteligencia artificial, cuyos algoritmos tal vez existen hace muchos años, hoy día sea mucho menos costoso en términos de tiempo, en que antes, por ejemplo, un modelo podía demorarse en entrenar 1 año. Hoy día cada uno de nosotros puede entrenar desde el computador de sus casas un modelo y hacer Machine Learning desde la casa. Y en una mirada económica, esta disminución de costos de almacenamiento y de procesamiento ha generado 2 grandes fenómenos. Uno, que disminuyó el costo de la predicción, disminuyó el costo de generar predicciones de forma automatizada, con algoritmos. Entonces eso generó una disminución en la demanda por el procesamiento humano y un aumento en la necesidad de automatizar algunas tareas. Y en segundo lugar, dado que tenemos esta gran capacidad de almacenamiento y cada vez más barata, y también la capacidad de procesar estos volúmenes grandes de información, aumentó mucho el valor de los datos. Se habla mucho de que los datos, ¿cierto?, son el nuevo petróleo. Esto tal vez cliché que se menciona, pero tiene mucho de cierto. Y junto con eso aumenta también la demanda por bienes complementarios. En el fondo, si tenemos más datos, necesitamos capacidad analítica para trabajar con esos datos. Necesitamos tener el conocimiento y las habilidades que nos permitan trabajar con esos datos. Y con toda esta revolución ha surgido una avalancha de anglicismos, ¿cierto? Muchas palabras en inglés y que a veces pareciera que se refieren a lo mismo, business intelligence, big data, machine learning, algunos más manoseados que otros, data science, deep learning, todos estos conceptos que están acá, entre muchos otros, como Internet de las cosas también. Y a veces pareciera de que todos se refieren un poco a lo mismo y que nos entra ahí la desconfianza, o tal vez sentimos que puede ser algo muy complejo, y conceptos que están un poco en la estratosfera. Entonces, la idea de este seminario también es poder aterrizar todos estos conceptos y entender cuál es su aplicación práctica en la empresa y cómo nosotros podemos entender cómo funciona un proyecto de Data Science y qué cosas tenemos que ponerles ojo para que estos sean exitosos. Entonces el primer concepto que quiero explicar es el famoso Big Data, que tal vez es un concepto que ha estado bien manoseado, pero básicamente nosotros lo entendemos como un problema. Todo el fenómeno de la datificación generó que hoy día tengamos volúmenes de información muy grandes, y Big Data lo podemos entender con las 3 B, las famosas 3 B cortas. Una es el volumen de información, tenemos un volumen muy grande. Por otro lado, una gran variedad. Hoy día tenemos datos, ¿cierto?, de forma estructurada y en bases de datos, al igual que hace mucho tiempo, pero también tenemos datos no estructurados, datos como texto. Hoy día las cámaras nos entregan muchos datos, videos, imágenes, en las redes sociales podemos obtener datos con poca estructura. En sensores, nosotros podemos poner sensores en nuestras maquinarias, en nuestros campos, para levantar datos y con esos datos poder, por ejemplo, determinar cuánta agua necesita una planta específica. Entonces todos estos datos, esta gran variedad y este gran volumen, nos plantea enormes desafíos. Y la tercera B corta de Big Data es la velocidad. No sacamos nada con tener un gran volumen, poder tener una infraestructura con un gran volumen de datos y una gran variedad, si es que no podemos acceder a ellos de forma rápida y en un tiempo razonable, y si es que no podemos procesarlos en un tiempo razonable. Y por eso estos son los principales desafíos que impone Big Data y que generan también la necesidad de muchas empresas de transformarse digitalmente, ¿cierto? De desarrollar infraestructuras, ya sea propias o en la nube, que les permitan procesar su información. Y vamos a hablar de estos otros conceptos de forma bien breve. Después vamos a profundizar en lo que es Machine Learning en el siguiente capítulo. Pero
cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a la inteligencia creada por máquinas, ¿cierto? Y que son máquinas que perciben su entorno y luego ejecutan acciones. Eso es lo importante de la inteligencia artificial, que ejecuta acciones. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, si es que tenemos una serie de reglas en nuestra empresa para detectar anomalías, que se gatilla alguna acción, por ejemplo, que se caiga una publicación de ventas si es que se registra un precio muy anormal con respecto a lo que siempre se publica. Y por otro lado, esta inteligencia artificial también podría gatillar sus acciones de forma inteligente, o sea, con un cerebro que aprenda del contexto, que aprenda de los patrones estadísticos que hay en los datos y que con eso pueda tomar decisiones en contextos nuevos. Y eso es lo que vamos a entender como Machine Learning, que aprendemos de los datos para generalizar patrones estadísticos que vimos en el pasado en contextos nuevos, que tal vez no existieron en el pasado. Entonces, todos esos patrones nosotros los podemos utilizar, y la gracia que tiene es que estas maquinarias deciden ellas mismas sus reglas. Ya no somos nosotros los que tenemos que decirle, oye, si es que hay un precio que supera tal umbral, es anormal. No, son los mismos modelos los que se van a dar cuenta, van a detectar estas anomalías en base a los patrones estadísticos que observan en los datos. Y Deep Learning es una rama de Machine Learning, ¿cierto? Pero que sirve también para aprender, pero en contextos más abstractos. Entonces, por ejemplo, para hacer reconocimiento facial, para trabajar con imágenes, con videos o con texto, vamos a ocupar modelos un poquito más abstractos como redes neuronales, y eso es lo que ya se conoce como Deep Learning. Y para hablar de Data Science, que es tal vez lo que nos convoca, quería partir primero comentando un mito que muchas veces existe, está instalado, este mito de que con la automatización y la inteligencia artificial las máquinas van a reemplazar a los humanos, que probablemente tiene algo de cierto en algunas tareas, ¿cierto? Por acá me gusta esta frase del Harvard Business Review, que durante la próxima década la inteligencia artificial no reemplazará a los jefes, sino que los jefes que usen inteligencia artificial van a reemplazar a los que no. En el fondo, la inteligencia artificial, el machine learning, son herramientas que nos necesitan a nosotros para poder para funcionar correctamente. Entonces, esto muchas veces se cree que es como poner un montón de insumos en una juguera, como está en la imagen, y que automáticamente va a tomar decisiones súper óptimas. Pero esto no es tan así. La verdad es que acá como primer tip, y esto lo hemos visto en carne propia con los proyectos que hemos desarrollado, es que las máquinas nos necesitan. Como les comentaba antes, con todo el auge de los datos y el aumento de la demanda por bienes complementarios, la capacidad analítica es muy importante para que estos proyectos efectivamente sean exitosos. Y acá hay algo importante que quería comentar, que los algoritmos no son más que opiniones escritas en código, son opiniones de analistas, de los que desarrollan los modelos, y por lo tanto para que funcionen, nosotros tenemos que traspasarles, tenemos que enseñarles, tenemos que traspasarles todo el conocimiento del negocio para que estos algoritmos aprendan y aprendan bien y funcionen en el tiempo. Y por otro lado, estos algoritmos son objetos vivos, no son infalibles, y deben estar en constante revisión. ¿Por qué? Porque los datos cambian, en primer lugar. Los datos cambian, probablemente muchos modelos de inteligencia artificial hoy día, en el contexto actual de la pandemia, no deben estar funcionando bien, porque son situaciones muy extrañas y patrones y cambios de comportamiento muy radicales, y que probablemente muy pocos modelos van a poder resistir eso. En muchos contextos tal vez sí, pero es muy importante considerar esto, que estamos en un mundo dinámico, que los datos cambian y que también a veces los datos para representar un problema son limitados. Los datos a veces no fueron levantados con fines estadísticos, ¿cierto? Por lo tanto, es importante considerar eso y estar siempre súper encima para ver de qué forma podemos incorporar nueva información y nuevo conocimiento
para traspasarle a los algoritmos. Y por lo tanto, de hecho vemos que hoy día una de las principales barreras en la adopción de Big Data tiene que ver con habilidades para manejar datos, para analizar datos. Y en Chile no estamos ajenos a esta realidad, ¿cierto? Siendo Chile uno de los países más atrasados en la adopción de habilidades de inteligencia artificial, de acuerdo a un estudio de Stanford. Entonces el concepto de Data Science al final es una ciencia interdisciplinaria que combina elementos de la estadística, de la matemática, de las ciencias computacionales y de los dominios y del negocio en particular. Entonces es súper importante para que un proyecto sea exitoso, tiene que combinar estas disciplinas. Por eso acá en esta frase dice que un data scientist exitoso tiene que saber masticar muy bien los datos, ¿cierto? Hacer análisis estadísticos rigurosos, pero también tiene que saber traspasar todos estos modelos y estos algoritmos a herramientas que sean útiles en producción en las empresas. Y por lo tanto, también tienen que meter los pies al barro en el fondo, para poder desarrollar y transformar estos modelos en herramientas útiles para la operación de las empresas. Entonces, en resumen de este pequeño contexto, la disminución de costos de procesamiento y de almacenamiento ha generado un proceso de datificación importante, que hoy día tenemos más de 50.000 millones de objetos conectados generando datos todos los días en tiempo real. Ha aumentado mucho la demanda por los datos y por la capacidad analítica. Y esto ha generado un cambio radical en los procesos de las empresas, en la forma en que innovan, en la forma en que se entienden las empresas. Entonces, hoy día para poder tomar decisiones a tiempo, es necesario que hayan infraestructuras de datos, capacidad de resolver el problema Big Data que les comentaba antes, poder acceder a un volumen grande de información, con mucha variedad y a una velocidad razonable, por lo que esto es lo que explica un poco el contexto de transformación digital que estamos inmersos. Entonces vamos ahora al segundo capítulo. Quiero profundizar un poco en Machine Learning antes de entrar ya de lleno en lo más práctico, en la aplicación de los proyectos de Data Science en la empresa y poder transmitirles, ¿cierto?, los tips y lo que nosotros hemos aprendido en ya cerca de 30 proyectos de Data Science que hemos desarrollado en estos últimos años. Entonces, para partir con Machine Learning, podemos entender cualquier problema de negocios que nosotros queramos evaluar o modelar. Por ejemplo, cómo se comporta, cómo es el riesgo crediticio, cómo es la propensión de compra, de qué depende de que un usuario se desuscriba de nuestros servicios, o cuándo voy a cosechar en el contexto agrícola, cuánta agua necesita cierta planta, o cuánto voy a vender la próxima semana. Por ejemplo, si nosotros vendemos comida y queremos saber cuánto vamos a vender en las próximas semanas, algunas variables que podrían afectar, puede ser el día de la semana, ¿cierto?, la hora del día, la temperatura, si es que está lloviendo o no, si es que hay alguna promoción, y para cada producto, si es que hay promociones en sus productos sustitutos o en los complementarios. Todo este tipo de factores va a afectar la demanda, ¿cierto?, de los productos que nosotros vendemos. Si es que es feriado, si es que es fin de semana largo, o si es que hay un partido de Chile, por ejemplo. Entonces, al final, todos estos factores van a afectar a nuestra variable de resultado, que es cuánto vamos a vender, ¿cierto? Y eso lo podemos entender como una caja negra, en que todos estos factores interactúan, están relacionados. Probablemente en un día lluvioso y a cierta hora del día voy a vender muchísimo menos que en un día soleado a la hora de almuerzo, si es que vendo comida. Entonces todas estas variables interactúan entre sí y determinan este resultado. Entonces, ¿cómo se aborda este tema de la caja negra? Desde el punto de vista estadístico, hay un trabajo que hizo un estadístico que se llama Leo Breiman, y ya tiene bastantes años, cerca de 20, que se llama
el modelamiento estadístico, las dos culturas. Entonces, la primera cultura tal vez es la que más les va a resonar a muchos de ustedes, y tiene que ver con el modelamiento de datos. Que nosotros tenemos una serie de inputs que están ahí representados en la variable X, que entran en una caja negra y luego obtenemos un output o un resultado, que vendría siendo en el ejemplo de la demanda, cuánto vendimos. Entonces, el modelamiento de datos lo que busca hacer es replicar y construir esta caja negra, construir todas las interacciones, por ejemplo, los que están más familiarizados con las estadísticas, a través de una regresión, o en muchos negocios, a través de reglas de negocio. Si nosotros queremos determinar riesgo, no sé, la probabilidad de fraude, podemos definir ciertas reglas de negocio que levanten alertas, y en el fondo lo que estamos haciendo ahí es tratar de descubrir cuál es esta caja negra, ¿cierto? Descubrimos cómo interactúan todas estas variables, y para lograr anticiparnos a la variable I, que es nuestra variable de resultados. Esa es la primera cultura, tal vez la más tradicional, y la que nos permite entender el fenómeno, entender qué es lo que está ocurriendo. En estadística y en economía hay muchos modelos también de causalidad para poder entender qué es lo que causa un determinado resultado. Y esto muchas veces es muy importante en las empresas, poder entender no solo por qué se perdió un cliente a fin de mes, sino, o sea, no solo cuántos clientes voy a perder, sino por qué, cuáles son las razones, para yo poder tomar mejores decisiones. Y la segunda cultura que menciona este autor tiene que ver con el modelamiento algorítmico. Y en este modelamiento acá entra lo que es Machine Learning. ¿En qué consiste el modelamiento algorítmico? Es que nos vamos a saltar la caja negra. Nos vamos a saltar la caja negra y vamos a entregarle a los algoritmos todos los insumos, todos los datos. Por ejemplo, para predecir demanda le vamos a dar, mira, este día vendí 50 unidades y hubo tantos grados de temperatura, era día viernes, a las 7 de la tarde vendí tanto, hubo una promoción, había una cierta cantidad de contaminación ese día, distinta a los días anteriores. Le puedo entregar un montón de datos, ¿cierto? Y después van a ser los modelos los que van a iterar y van a construir su propia caja negra, decidiendo sus propias reglas y de la interacción entre todas estas variables, para llegar al resultado más preciso posible de la variable de resultado. Entonces, estos modelos van a iterar, 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 aprender sobre los patrones estadísticos, construir su caja negra y lograr el menor error de predicción posible. Es así como funciona la lógica del modelamiento algorítmico, que es esta segunda cultura que nos menciona Breiman. Y estas dos culturas son complementarias, no es que el modelamiento algorítmico sustituya el modelamiento de datos, sino que tienen objetivos distintos. Si es que nosotros queremos etiquetar una imagen de forma correcta, tal vez no nos interesa saber cuál es el proceso o por qué etiquetó una foto a una persona en una foto, sino que nos interesa que lo haga de forma correcta, o si queremos predecir si es que un mail es spam o no spam, nos interesa que sea efectivo más que la explicación. Y otras veces nos va a interesar abrir un poco la caja negra y tener un modelo más de caja blanca, ¿cierto? Para entender lo que está ocurriendo y para poder tomar decisiones en la empresa. Entonces, al final, estas dos culturas se complementan mucho entre sí para poder lograr resultados con muy buena capacidad predictiva y también poder entender bien qué es lo que está ocurriendo al interior de esta caja negra. Entonces, existen dos tipos de Machine Learning, principalmente. En primer lugar, Machine Learning supervisado, que son algoritmos que aprenden a predecir una variable objetivo. Entonces, todos los ejemplos que yo les he mencionado, por ejemplo, detectar fraude o predecir demanda, son modelos que consideran una historia y con una variable de resultado. Entonces nosotros tenemos transacciones, historia de transacciones, y sabemos cuál fue fraudulenta, cuál no fue fraudulenta. O tenemos historia de la demanda y sabemos cuánto vendimos cada día. Entonces, eso lo vamos a llamar nuestra variable etiquetada. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de predecir esta variable etiquetada y relacionarla con todo el resto de variables explicativas que tenemos. Y por otro lado, tenemos los modelos no supervisados, en que no tenemos una variable de resultado,
y que acá esto es muy común, este tipo de modelos, por ejemplo, para hacer segmentación de clientes, por ejemplo, hacer clustering. Entonces nosotros queremos segmentar a todos nuestros clientes en grupos homogéneos o detectar nichos de clientes, y ahí nosotros no tenemos una variable de resultado previamente definida, sino que son los modelos los que encuentran estructuras en los datos, encuentran estos grupitos parecidos y nos ayudan a poder tener mejores prácticas más personalizadas, por ejemplo, en marketing. ¿Cómo aprenden estos modelos? Y acá esto es bien entretenido y súper aplicado. Les prometo que quedan muy pocas diapositivas de esta parte, que es un poquito más engorrosa, pero antes de que pasemos a lo aplicado. Pero la gracia de Machine Learning es que nosotros podemos entrenar modelos, ajustar modelos, y después evaluarlos en un set de datos que el modelo no vio. Entonces, esto es muy útil para poder saber a priori, antes de desarrollar un proyecto y una herramienta tecnológica sofisticada y de invertir recursos, primero hacer pruebas de concepto, hacer una evaluación previa y ver si es que hay carne o si es que hay agua en la piscina, si es que existen los patrones estadísticos para poder explicar nuestro comportamiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos 5 años de historia de transacciones y queremos hacer un modelo para predecir fraude, lo que podemos hacer es entrenar un modelo con los primeros 4 años de historia y después testearlo en el último año, en el 2019, por ejemplo, y ver cómo le fue al modelo, cómo predice, cuál es su capacidad predictiva, y en base a esos resultados, si es que nos fue bien, si es que ajustamos un modelo y que tuvo súper buen desempeño en los datos que nos vio, entonces ahí nosotros entendemos que el modelo está generalizando bien. El modelo encontró patrones estadísticos y que estos patrones son replicables a futuro. Entonces acá hay 3 conceptos principales que están relacionados con el aprendizaje, que es la generalización, que es la capacidad de lograr resultados precisos en datos que no fueron vistos por el modelo. Entonces, al final los modelos, lo que yo les comentaba antes del modelamiento algorítmico, los modelos van a iterar e iterar hasta lograr la mejor capacidad predictiva posible en datos que nunca vio. Esa es la idea. Y también acá recalcar el tema de la capacidad analítica y el complemento entre data science, ¿cierto? Y la economía, que es un poco el foco que nosotros tenemos en nuestra empresa. Somos un equipo mayoritariamente compuesto por economistas. Es que es muy importante entender el problema de negocio para que un modelo generalice bien. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos prediciendo la demanda de un producto y nosotros tenemos 3 meses de historia. Probablemente el conocimiento de negocio nos va a decir que hay mucha estacionalidad en este problema y que a lo largo del año, probablemente en verano, los comportamientos de venta y de la demanda sean muy distintos que en invierno. Entonces, si es que nosotros entrenamos un modelo solo con 3 meses, por ejemplo, con los datos de ahora del invierno, probablemente se va a ajustar demasiado, y esto es lo que se llama overfitting. Se va a ajustar mucho el modelo a esos datos, y después cuando queramos predecir resultados para el verano, nos va a ir mal. Entonces, por eso es muy importante incorporar en los modelos, y por eso de nuevo recalcar que los modelos son opiniones, incorporar todo el conocimiento de negocio, todo lo que sea posible, toda la experiencia, para evitar tener estos problemas de sobreajuste o de subajuste y lograr que los modelos tengan un buen desempeño a futuro y que sean lo más estables posible. Algunas aplicaciones comunes, acá les dejo algunas en distintas industrias, pero la verdad es que podemos encontrar aplicaciones en todo tipo de industrias. Nosotros hemos desarrollado proyectos en logística, en retail, en la banca, en riesgo crediticio, en viticultura, en salmones, en salud, educación, recursos humanos, en seguridad, detectando patrones delictuales. Nos ha tocado realizar modelos y proyectos en un montón de áreas, por lo que hoy día prácticamente donde haya datos, nosotros podemos cuestionarnos si es que hay posibilidad de hacer un proyecto con potencial en Data Science.
Este fue el contexto que les quería dar antes de entrar a lo más práctico, ¿cierto? Si es que tienen preguntas, por favor las pueden hacer ahí en el chat, y al final dejamos un espacio para responder preguntas. Ahora, en estas dos secciones que vienen, tal vez a lo que vinimos, les quiero contar un poco de lo que hemos aprendido, de algunos tips que para nosotros han sido súper importantes para lograr que los proyectos de Data Science que hemos realizado, que ya son casi 30 proyectos, sean efectivos, sean exitosos y en el fondo no queden después guardados en un cajón. Entonces, lo primero, en términos de metodología, le pedimos prestado a Data Mining, que ya es otra disciplina que existe hace bastante tiempo, esta metodología que es súper buena y que garantiza un poco el éxito de un proyecto. En primer lugar, entender muy bien el negocio. Y acá es muy importante, vamos a ver cada etapa por separado, y lo que hemos aprendido en cada una, pero es muy importante entender muy bien el negocio, el problema, priorizarlo, entender cuál es el cuello de botella, no solo hacer un proyecto porque es entretenido, sino que hacerlo también porque genera valor, porque mejora una situación actual que estamos, en la que estamos hoy día en nuestra empresa. Después, traducir este problema de negocio en un problema de datos. Identificar todas las posibles fuentes de información, ya sea al interior o al exterior de la empresa, todo lo que podamos complementar para, y entender muy bien esos datos, para que hagan sentido con el negocio. Después vamos a preparar esos datos para el modelamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a asegurar de que los datos son representativos de la realidad, nos vamos a asegurar de que los datos están en formatos que corresponde, que están limpios, ¿cierto? Y luego pasamos a las etapas de modelamiento, evaluación. ¿Y qué es lo que vamos a aprender acá? Que si es que nos fue mal, probablemente es porque no entendimos algo del negocio, o porque no entendimos algo de los datos. Por lo tanto, esto es un proceso circular, que lo vamos a repetir hasta que logremos resultados satisfactorios, y una vez lleguemos a eso, que nuestro modelo deje de aprender, que le transmitamos todo el aprendizaje de negocio, ya podemos pasar al despliegue. Entonces, en el entendimiento del negocio, como les comentaba, priorizar casos de uso. El foco tiene que estar en agregar valor respecto a un benchmark. ¿Qué es lo que hoy día, cómo la empresa resuelve el problema? Muchas veces tiene modelos, muchas veces tiene datos y ya están haciendo cosas con ellos. Entonces, hay que pensar cuál es el potencial que podría tener este tipo de herramientas y cómo podría mejorar la realidad actual de la empresa. A nosotros nos pasó al principio hacer algunos proyectos que para nosotros eran muy entretenidos, pero que efectivamente no resolvían el dolor de cabeza más grande del negocio en ese minuto. Entonces, eso también fue un aprendizaje para nosotros, de que en el fondo lo primero es priorizar los casos de uso, priorizar y entender cuál es el que puede aportar más valor. Y acá es muy importante entender el problema de negocio, trabajar muy de cerca con las áreas de negocio, no tomar un proyecto, dejárselo a los data scientists y que después vuelvan en algunas semanas o en un mes el proyecto ya realizado, porque probablemente eso no va, ¿cómo se llama? No va a tener éxito. Y acá estas dos frases de estos estadísticos encuentro que son muy ad hoc para este problema, que es que una respuesta aproximada al problema correcto vale mucho más que una respuesta exacta a un problema aproximado. Y por otro lado, que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Esto tiene que ver con el tip 1 que les mencionaba, que las máquinas nos necesitan. Los modelos tienen enfoques probabilísticos, por lo que pueden tener error. Y es importante a veces centrarse más en el problema, y no, a veces un problema se puede resolver con una herramienta tecnológica súper simple, y no es necesario hacer unas redes neuronales ultra sofisticadas, y tal vez una regresión lineal puede ser súper útil para algunos contextos. Y en otros casos, claro, tendremos que hacer soluciones un poquito más complejas, pero va a depender mucho de la función objetivo que nosotros tengamos. Entonces, acá, como segundo tip,
trabajar en equipo, trabajar con todas las áreas en conjunto al desarrollar este tipo de proyectos, no mandarse a cambiar, ¿cierto?, a desarrollar y después volver con el producto hecho, eh, incluir a las áreas de negocio, a la experiencia de negocio, porque ellos son los que van a aportar finalmente todo el conocimiento que tienen que aprender los modelos. Y por último también incluir al usuario final en el proceso. ¿Quién va a usar esta herramienta? Van a usar directores, gerentes, analistas, porque eso es muy importante para poder desarrollar una aplicación que no interfiera y que al revés sea un aporte en las tareas que actualmente tienen los distintos cargos. Eso con el tema del entendimiento del negocio. En segundo lugar, el entendimiento de los datos y la preparación. Esto también es muy importante, esta etapa. Se dice que tal vez el 80% de un proyecto de Data Science esté en estas primeras dos etapas, en entender muy bien el negocio y entender muy bien los datos. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar fuentes de información. Nuestro ejemplo de predicción de demanda, tal vez vamos a usar datos internos de la empresa, de transacciones, de cuánto hemos vendido en el pasado, la historia, pero también podemos incorporar información sobre, por ejemplo, datos meteorológicos, temperatura, precipitaciones, o incluso contaminación. Nosotros una vez nos tocó en un modelo para predecir tiempos de espera en un consultorio, incorporar datos de contaminación, de temperatura, precipitaciones, y fue súper relevante y que bueno, era bien intuitivo, pero fue súper relevante para lograr buenos resultados. Acá unos tips nuevos: los datos hay que mantenerlos originales, inmutables, o sea, cuando nosotros trabajemos con los datos, ojalá mantener la fuente original de los datos sin modificar. Y siempre tener trazabilidad de los datos. De dónde, cuál es el origen de cada dato que nosotros usamos. Luego viene el proceso de integración y consolidación de datos, ¿cierto? Y acá es súper delicado también este proceso, hay que tener cuidado porque a veces estos procesos pueden generar problemas, como por ejemplo duplicar información. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y después, acá tal vez viene algo que es súper importante, que es la limpieza de los datos. Que lo que nosotros queremos acá, antes de hacer cualquier modelo, es que los datos sean representativos de la realidad. Entonces, dado que en muchos contextos los datos que nosotros tenemos no fueron generados con fines estadísticos, nos vamos a topar muchas veces con problemas, que hay datos duplicados, que hay valores faltantes, que no, por ejemplo, cuando uno predice demanda, un problema usual es cuando hay quiebres de stock. Porque cuando hay quiebres de stock, nosotros no sabemos cuánto es lo que se hubiese vendido si es que no hubiese habido quiebre de stock. Entonces, si es que hay quiebre de stock, después un modelo de Machine Learning, si es que obvia este tema, va a aprender con datos que tienen un sesgo, con datos que están truncados, y que por lo tanto va a subestimar a futuro la cantidad que se va a vender. Entonces, por eso es súper importante acá utilizar técnicas estadísticas para lograr preparar los datos y que sean lo más representativos de la realidad posible. Y luego hacer un análisis exploratorio de datos. Y acá también es importante, de nuevo, hacer esta etapa súper de la mano con el área de negocio, que es contar un relato sobre la problemática de negocios, pero ahora desde la perspectiva de los datos, a través de visualizaciones, ¿cierto? Análisis estadístico descriptivo, correlaciones, análisis multivariado, y validar esto con el cliente o con el área de negocio, que los que tienen toda la experiencia del negocio, para ver si es que hace sentido. Porque muchas veces acá saltan alarmas y saltan, oye, qué raro estos datos que encontraste, o estas correlaciones no me hacen sentido. Pasa mucho, y que eso tiene que ver tal vez porque puede haber ciertos problemas en los datos. Por lo tanto, es muy importante toda esta parte de entendimiento de los datos, hacerlo súper de la mano nuevamente con el equipo de negocio, el que tiene la experiencia del negocio. Eso con el entendimiento del problema. Luego, el modelamiento.
ya una vez que tenemos los datos preparados, ¿cierto? Súper limpios, vamos a avanzar hacia la etapa de modelamiento con, por ejemplo, los modelos supervisados que les mencioné antes, o modelos no supervisados, y ya nos vamos de lleno al entrenamiento y evaluación. Acá de nuevo, bueno, primero decidimos cómo vamos a entrenar. Vamos, como el ejemplo que yo les puse antes, tal vez podemos entrenar con los primeros 4 años de historia, y después testear en el último año que tenemos disponible, para ver si el modelo le fue bien. Eso en el caso de que estemos trabajando con una serie de tiempo en que la estacionalidad es importante, ¿cierto? Pero pueden haber otros casos en que queramos trabajar de forma... tomar una muestra aleatoria para entrenar. En el fondo hay distintos criterios ahí estadísticos que van a depender mucho del problema que estemos resolviendo. Y después, tal vez esto también muy importante, y muy importante hacerlo de la mano con el área de negocio, es definir las métricas de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar el modelo? Y estas métricas tienen que definirse junto al área de negocios también. ¿Por qué? Porque uno puede estar tentado también a encontrar un modelo que maximice la capacidad predictiva o que minimice el error de predicción. Pero esto no siempre es lo más importante. Acá yo les pongo un ejemplo de una predicción de demanda, que la línea azul es la venta efectiva, la línea roja es un modelo de redes neuronales que fue bastante preciso en identificar algunos, por ejemplo acá, identificar peaks de venta, pero algunas veces estuvo por abajo de la línea azul. Entonces, ¿qué significa esto? Que si es que le hubiéramos hecho caso al modelo, hubiéramos tenido un quiebre de stock. Acá hubiéramos tenido quiebre de stock, acá, y en estos puntos también. Pero probablemente hubiéramos tenido un error de predicción súper bajo. En contraste, el modelo verde es un modelo que siempre en todo momento está por sobre la línea azul. Sobran más unidades, es verdad, y podemos tener merma en caso de que se trate de productos frescos, por ejemplo, pero al cliente puede interesarle mucho no tener quiebres de stock. Entonces, si es que la función objetivo está por ese lado, vamos a preferir un modelo de este tipo versus la curva roja. Entonces, como tip, nuevamente, esto es muy importante hacerlo junto con el área de negocio y no hacerlo de forma independiente. Porque si no, el éxito de un proyecto puede caerse simplemente porque definimos mal la función objetivo. Y si es que no fue mal, bueno, no pasa nada. Volvemos a empezar. Esto es un proceso de aprendizaje. Vamos a entender de nuevo el negocio. Es un proceso súper iterativo, súper cíclico, en que hay que estar constantemente trabajando en equipo para entender bien el negocio, entender bien los datos, ver si es que la técnica de modelamiento fue la correcta, o si es que las métricas de evaluación son las correctas. Y luego, cuando ya tenemos resultados satisfactorios, cuando nuestro modelo ya está generalizando bien, como les comentaba antes, ya podemos pasar a la etapa de producción. Y aquí ya me voy a la última sección antes de responder algunas preguntas. La implementación. El primer tip que yo les diría es experimentar, medir, experimentar, medir. Antes de lanzarse con un proyecto grande, siempre es recomendable hacer pruebas de concepto, prototipos, pilotos, productos mínimos viables, se le puede llamar de muchas formas, pero la lógica es primero ver si es que existen los patrones estadísticos en los datos para poder explicar un fenómeno, si es que estos son exitosos, y hacerlo en tiempos breves. O sea, nosotros en 3 semanas, un mes, en general tratamos de no hacerlo de más que eso, podemos tener resultados y saber cómo nos fue, y si es que un modelo podría ser exitoso o no. Entonces, eso es súper importante, estar experimentando, identificando casos de uso, hacer pruebas de concepto, y después, una vez que tenemos hartos casos de uso, priorizarlos. Es decir, ya, entonces desarrollemos este primero porque es donde más tal vez podemos agregar valor a los procesos de la empresa, y donde más podemos mejorar la situación actual.
Y luego, en términos de despliegue, de paso a producción, bueno, acá hay un set de buenas prácticas, ¿cierto? Como ya más del mundo de desarrollo de software, pero obviamente que hay que hacer un levantamiento de requerimientos, hay que validar que, por ejemplo, los datos que nosotros estamos usando o que identificamos útiles para el modelo se puedan levantar y se puedan después implementar en una aplicación, que tengamos la infraestructura necesaria para, no sé, si es que estamos trabajando en tiempo real, como por ejemplo en la banca o en el e-commerce, muchas veces en el retail, se manejan volúmenes de información muy grandes. Entonces hay que hacer todo un diseño de arquitectura, de software y de hardware, que permita resolver estos requerimientos, funcionales y no funcionales, en términos de almacenamiento, procesamiento, cómo vamos a entregar los resultados. Si es que los usuarios van a ser directores, tal vez podemos hacer alertas que le lleguen al correo, o reportería, o puede ser una plataforma con acceso a distintos tipos de usuarios, con distintos tipos de restricciones. En el fondo hay muchas posibilidades acá. Y a nosotros nos ha tocado también de todo tipo de implementación. Hay clientes que nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Mándanos una planilla Excel todos los meses con los resultados y con eso nos basta y nos sobra. Y otros clientes que prefieren tener una plataforma desarrollada que puedan acceder todos los días. En el fondo, acá hay soluciones de todos los sabores. Y el último tip que les voy a dar tiene que ver con el seguimiento, y tiene que ver con lo que les comentaba al principio. Las máquinas nos necesitan, son objetos vivos, y no hay que dejarlos solos porque probablemente quedan obsoletos de forma rápida. Entonces acá, por ejemplo, verificar la estabilidad poblacional, que los datos con los que entrenamos el modelo sigan siendo representativos de la realidad actual. Chequear la capacidad predictiva del modelo, si es que sigue teniendo la misma capacidad predictiva que al principio, y evaluar posibles necesidades de reentrenamiento. Estos son algunos de los tips tal vez más importantes que, que nosotros hemos aprendido en estos proyectos, en este proceso ya estos últimos años, en casi 30 proyectos. Por lo que ahora les abro la palabra a ustedes, si es que alguien tiene preguntas, encantado de tratar de responderles. No sé si alguien tiene preguntas. Si es que alguien tiene, puede levantar la mano, lo hacemos en voz alta. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar haciendo más actividades de lanzamiento nosotros. Queremos hacer unos talleres un poquito más específicos. Por lo tanto, si es que alguien está interesado en profundizar en algún tema en particular, nosotros ahí les vamos a ir comunicando los talleres que vamos a estar desarrollando. Así que, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué programa estadístico usan en sus proyectos? Nosotros trabajamos principalmente con Python. Nosotros, bueno, como les comentaba antes, somos principalmente casi todos economistas, entonces veníamos de un mundo más de software estadísticos como Stata o R, pero hoy día prácticamente todas las herramientas estadísticas o los modelos estadísticos que se desarrollaban en esos software hoy día también se pueden desarrollar en Python, y Python tiene la gracia de que tiene muy buena integración luego para pasar a producción estos modelos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una herramienta que después la vamos a transformar en una plataforma, probablemente lo vamos a desarrollar todo en Python, y tiene una muy buena conectividad con los sistemas de las empresas. Entonces, acá hay más preguntas. Volumen de datos, historia de datos que necesitas para poder empezar a armar modelos. Perfecto. Bueno, esto va a depender obviamente mucho de la problemática. Gracias, Agustín, por la pregunta. Si es que estamos en presencia de un modelo o de un problema de serie de tiempo, acá tiene mucho que ver con la expertise de negocio, ¿cierto? Pero
probablemente vamos a tener un tema de estacionalidad. Entonces, al menos vamos a necesitar tener datos que nos permitan cubrir todas las estaciones del año. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, en general tratamos de trabajar con uno, dos, o al menos 1 o 2 años de historia. Después hay una forma empírica de ver si es que necesitamos o no más datos. Y en todos estos modelos de Machine Learning, lo que nosotros hacemos es calcular una curva de aprendizaje. ¿Y en qué consiste la curva de aprendizaje? Es que nosotros primero le entregamos, por ejemplo, 6 meses de historia y vemos cuál es la capacidad predictiva. Después le entregamos un año de historia y vemos cuál es la capacidad predictiva. Entonces vemos en la medida en que le vamos agregando más datos de historia al modelo, cómo va cambiando la capacidad predictiva. Y en algún minuto, por ejemplo, nos pasó en un proyecto de riesgo crediticio en que teníamos 8 años de historia, pero nos dimos cuenta de que ya después del tercer año el modelo dejaba de aprender y no mejoraba su capacidad predictiva. Por lo tanto, esto va a depender obviamente de cada problema, pero todos los problemas van a tener una curva de aprendizaje. A veces va a ser más rápida, a veces va a ser un poquito más lenta, pero eso es algo totalmente medible. Después, así que eso con respecto a Agustín. Daniel, en el contexto del algoritmo supervisado, mencionaste clasificación y regresión. Sí, de todas maneras, clasificación y regresión son como las categorías de modelos, pero ahí adentro de los modelos de clasificación o de regresión, nosotros podemos, en los modelos de regresión, por ejemplo, tenemos muchísima variedad. Acá no quise entrar mucho en detalle en eso, pero podemos usar desde una regresión lineal a, no sé, support vector machine, o modelos basados en árboles de decisión, ensambles de árboles, redes neuronales, ¿cierto? Podemos usar muchísimos tipos de modelos, pero que la clasificación o la categorización en clasificación y regresión tienen que ver con cómo es nuestra variable de resultado. Entonces, si es que nuestra variable de resultado es categórica o binaria, fraude o no fraude, eso ya lo consideramos que es un modelo de clasificación. Y si es que nuestra variable de resultado es una variable continua, como por ejemplo la demanda de un producto, cuántas unidades vendí, eso ya es un modelo de regresión. ¿Qué es lo más difícil para los economistas para desarrollar proyectos de este tipo? Buena pregunta. Bueno, primero, mencionar que para nosotros sentimos que hay una complementariedad muy buena entre la economía y data science, en el sentido de conocer, de meternos mucho en el problema, de tratar de entender mucho los datos, que es algo a lo que nosotros estamos más acostumbrados. Y tal vez donde más tuvimos que acostumbrarnos fue a meter las manos al barro, ¿cierto? Aprender a programar, aprender a trabajar con Python, aprender a trabajar con equipos, con ingenieros, en el fondo salir un poco de la lógica de los estudios para pasar a algo más práctico. Y eso tal vez es el aprendizaje que también hemos tenido en estos años. Muchas gracias, Enrique. Sí. En general, nosotros, Daniel, desarrollamos los modelos completos nosotros. No hemos, nuestros desarrollos han sido súper a la medida y por lo tanto desarrollamos todo en Python con desarrollo súper personalizado que nos permite tener un poquito más de, ¿cómo se dice? Capacidad de personalización de los modelos que a veces con plataformas que ya vienen desarrolladas. Yo personalmente no tengo mucha experiencia utilizando este tipo de plataformas como Nine, pero o sea, las conozco, pero no, en general desarrollamos todo nosotros. ¿Qué tipo de trabajo o modelos son los más demandados por las empresas? Tal vez los casos de libro más típicos, los que más los que más nos comentan son, no sé, modelos predictivos para hacer predicción de demanda, o modelos de riesgo de crédito o de fraude.
de detección de anomalías. Ese tipo de modelos tal vez son los más típicos, o los de segmentación de clientes también. Propensión de compra. Hay uno que es muy típico que se llama los modelos de churn, que es la probabilidad de que un cliente se vaya. Sobre todo en modelos de negocio de suscripción, ¿cuál es la probabilidad de perder un cliente? Entonces, eso te diría que son como los modelos más típicos, pero a nosotros, como les comentaba antes, en los ya casi 30 proyectos que hemos desarrollado, nos ha tocado hacer cosas súper diversas, como predecir la fecha de cosecha de una viña, predecir la probabilidad de que unos salmones se enfermen. En el fondo, esto se puede aplicar ya, identificar un problema de negocio y tratar de utilizar este tipo de herramientas. Hay un par de preguntas más atrás. Ya, al tiro voy a esa. Muchas gracias, José. Eh, ya, ¿qué protocolos utilizan para disminuir errores de medición, recolección, análisis y representación? Ahí yo creo que lo mejor es tratar de estandarizar lo más posible. Hay empresas en que ya tienen sus políticas de recolección súper estandarizadas, ¿cierto? Y automatizadas, y con procesos de ETL que aseguran cierto nivel de normalización de los datos. Pero en el fondo lo que tenemos que asegurarnos es que la recolección de los datos sea lo más automatizada posible, y para eso podemos hacer test de validación. Y nosotros nos ha tocado trabajar con clientes que ellos cargan datos a nuestra plataforma, y cuando cargan los datos, la plataforma automáticamente hace una serie de validaciones para ver que los datos efectivamente cumplan con todas las características que se espera de ellos. Entonces, ese tipo de prácticas son buenas prácticas para no contaminar después nuestros modelos. A ver, déjame ver si es que hay más preguntas. Gracias, Agustín. ¿Algún modelo para identificar los procesos clave del negocio? Gracias, Victoria, por recordarme. Sí, yo creo que ese es un proceso súper, un poquito más cualitativo, que tiene mucho que ver con conocer todos los procesos del negocio, y trabajar ahí muchas veces con la gerencia, ¿cierto? Identificar cuáles son los cuellos de botella, ver los procesos, dónde hay procesos dónde está el atasco muchas veces, y ver dónde podemos generar más valor. Eso es todo un proceso que es más de consultoría, que también nos toca a veces ayudar a priorizar estos casos. Entonces yo creo que lo primero es entender súper bien el negocio, entender cuáles son todas las tareas que se desarrollan, cuáles son automatizables y cuáles no, y después priorizar todos estos casos de uso. Y ahí la recomendación nuevamente es hacer pruebas de concepto, hacer prototipos, ojalá lo más rápido posible, para que no sea costoso, y después, una vez con los resultados disponibles, poder tomar la decisión de qué proyectos desarrollar primero. Ya, gracias, Diego. Nosotros, la pregunta es, ¿ustedes hacen el levantamiento y entregan un modelo para que lo desarrolle el cliente, o desarrollan, programan y entregan una herramienta? Ya, acá nos ha tocado también de las dos alternativas. A veces el cliente no tiene el equipo o la capacidad instalada para desarrollar este tipo de herramientas, entonces nos encargan a nosotros que lo hagamos. Y otras veces nos ha tocado trabajar con equipos súper buenos, eh, que, que nos ha tocado capacitarlos en estos temas, ayudarlos a desarrollar los modelos y que ellos mismos después los puedan administrar, y dejarles la capacidad instalada en la empresa. Y esto puede ser súper valioso para empresas que están avanzando hacia su transformación digital. Entonces, nos ha tocado las dos experiencias, Diego. Hacerlo más independiente por fuera, siempre de la mano del negocio, ¿cierto? Y también hacerlo en conjunto con la contraparte.
Eh, sí, desarrollamos back y front. Depende ahí de la solución que nos encarguen, pero desarrollamos las dos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Patricio. Eh, eh, tu, tu, tu. Ya. Y esta última pregunta, ya los libero. Muchas gracias, Pedro. Eh, Proyecto específico para entender más la idea. Sí, como les comentaba, nos ha tocado distintos proyectos, por ejemplo, para entender riesgo de crédito. Entonces tenemos un montón de créditos de personas y tenemos después el resultado de si es que pagaron, si es que entraron en mora o no entraron en mora y cuánto tiempo después entraron en mora. Entonces con eso nosotros podemos entrenar un modelo que aprenda, según las características de cada crédito, de cada cliente, cuál es la probabilidad de que entre en mora. Y con eso, nosotros después hemos desarrollado, por ejemplo, modelos de provisiones de crédito. Entonces, sabemos que cierto crédito tiene una probabilidad de 30% de entrar en default en un año más. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hoy día provisionar un 30% del valor de ese crédito eh, para después en un año más no quedar con un hoyo financiero. Eso, por ejemplo, es una aplicación bien concreta. Eh, a ver, gracias Nicolás. Pedro, ¿cómo podemos saber si la problemática a resolver es efectivamente la indicada para ser resuelto por este tipo de sistema? Eh, Perfecto. Sí, eso es una gran pregunta. Yo creo que hay que identificar todos los datos que tenemos disponibles para ver si es que es posible que un modelo aprenda de forma correcta y que podamos confiar después en el modelo, ¿cierto? Que pueda tener una buena capacidad predictiva. Eh, Porque hay veces en que no tenemos muchos datos, entonces probablemente la solución que hagamos tenga que ser más sencilla. Entonces yo creo que está muy determinado por la calidad de los datos y la cantidad de datos que tengamos el tipo de solución que vamos a desarrollar. Como les mencionaba antes, todos los modelos están equivocados, como dice George Box, pero hay algunos que son útiles. Entonces, a priori, no hay como una receta que diga, sí, siempre usar redes neuronales o siempre usar regresiones, sino que va a depender mucho del caso, de los datos que tengamos y de la pregunta que queremos resolver. Eso. Gracias, Victoria, creo que ya resolví eso. Eh, entonces, bueno, les agradezco nuevamente la convocatoria, los invito a conocer más de Ingus. Si es que quieren nos escriben, los vamos a contactar para las futuras actividades que vamos a desarrollar. Eh, y muchísimas gracias por la convocatoria, por la asistencia. Espero que tengan un muy buen pasar ahora en esta pandemia. Y cualquier cosa, encantado que nos escriban. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, Luis. Gracias, Guillermo. Gracias, Tomás.